bienvenidos a este segundo programa de Es Tiempo de Morras con Camila Martínez y Beatriz Contreras. Pues un poco retomando todo esto que se vivió el fin de semana en esta gran concentración por los 85 años de la expropiación petrolera, pues vimos en el Zócalo capitalino pues una gran convocatoria, ¿no? Veía ahí en redes sociales que decían, ya hay que hacer un Zócalo más grande, hacer un Zócalo de bienestar, porque ya no caben las personas que se acercaron a la ciudad desde los distintos estados de la República. Nos decía ayer Beth, incluso desde afuera del país, para apoyar al presidente López Obrador y, por supuesto, en memoria de la expropiación petrolera. Beth, ¿tú cómo viviste toda esta concentración, toda la jornada del sábado, que además fue una jornada larga, ¿no? De mucha emoción, de mucha felicidad. Oye, pues ahora sí que como dicen que impriman más zócalos, ¿no? Estos zócalos del bienestar, como ya decías. Yo creo que fue una jornada muy emotiva. La verdad es que cada vez veo más y más gente. Me tocó llegar, todavía tuve que caminar yo desde Metro Santa Anita, creo era, ahí ya no pude avanzar más y me fui caminando casi 3 kilómetros hasta el Zócalo porque la verdad es que estaba llegando muchísima gente. De hecho, me tocó ver como grupos de personas, varios contingentes que iban caminando organizados. Pasamos sobre la avenida y dimos vuelta en Pino Suárez y bueno, ya ahí llegamos y estaba prácticamente una fiesta, ¿no? Estaba este mariachi, creo era de la Marina, estaba la gente cantando, traían sus pancartas y sobre todo pues un poco un pueblo muy consciente, ¿no? Porque estuve ahí, me tocó ir sola esta vez porque estuve ahí levantando algunas entrevistas, unos testimonios, y bueno, la gente me decía principalmente lo que, así su argumento que decían primero era como no somos acarreados, venimos con nuestros propios recursos y ya me contaban que venían desde varias alcaldías, desde otros estados del país y pues también como ya lo mencionabas ayer, desde otras partes desde otros países, ¿no? Más bien, sobre todo de Estados Unidos, venían nuestros paisanos, me tocó ver de Nueva York, de Chicago, de California, que pues se vinieron exclusivamente al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar estos 85 años de la expropiación petrolera y me parece algo muy emotivo porque además algo que estuvieron por ahí diciendo que estuve leyendo en Twitter fue que Lázaro Cárdenas expropia el petróleo hace 85 años y bueno, va la gente incluso para pagar esta indemnización, va la gente y lleva sus cosas pues, para cooperar con el gobierno, ¿no? Existe como esta unidad pueblo-gobierno que ahora vemos también y que estuvieron mencionando que Lázaro Cárdenas expropia el petróleo y ahora López Obrador lo rescata. Tiene este rescate a la Comisión Federal de Electricidad, también este rescate ahora a Pemex, y bueno, es un poco como conectado con esta memoria y también decir que pues ahora hay mucha unidad pueblo-gobierno, ¿no? No sé cuéntanos un poco cómo lo viviste tú o qué fue lo que viste en esta gran fiesta, ¿no? Porque sobre todo más allá de algunas pues expresiones de odio, como dice la oposición y que hablaremos un poco más tarde, ¿cómo viviste tú esta gran fiesta nacional por la soberanía energética? Fíjate que yo desde el día anterior fui ahí, nos quedamos de ver en el Monumento a la Revolución y desde el día anterior pues fui un poco pues a poderle mandar la ubicación a los compas. Vinieron varios compas de otros estados de la República, entonces que quizá no conocían bien exactamente el punto donde nos quedamos de ver. Y desde el día anterior a mí me tocó ver una gran cantidad de carpas, ¿no? De gente que se quedó a pernoctar ahí en el Monumento a la Revolución, ya listos, ya preparados para acompañar al presidente López Obrador en esta concentración, ¿no? Al día siguiente, desde muy temprano, bueno, pues anduve ahí igual por el Monumento a la Revolución y bueno, la verdad es que la cantidad de gente y justo como dices, la creatividad que tuvo la gente para pues sí, para la concentración de ayer, o sea, me tocó ver desde pancartas de traidores a la patria, ¿no? Que creo que ya se volvieron también un símbolo pues muy importante a favor de la soberanía nacional. Me tocó ver unas jaulas, me tocó ver muñecos de changuitos con la cara de gente de la oposición, ¿no? Vi una de Marco Cortés, vi una de Felipe Calderón, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ver estas expresiones, bueno, me tocó ver también unos muñecos gigantescos de Andrés Manuel López Obrador, uno de Claudia Sheinbaum, etcétera, ¿no? O sea, como varios personajes, ¿no? Que estaban ahí como representando, algunos Zeppelins incluso, ¿no? Había unos ahí que decía Suma, ¿no? Y bueno, pues todo esto fue un poco lo que adornó la concentración que se vivió este sábado. Como bien dices, ¿no? Yo creo que cada que el presidente López Obrador, sobre todo
a ver, siempre, pero sobre todo cuando son pues eventos en memoria de un evento tan importante como lo fue la expropiación petrolera, el presidente yo creo que nos da una clase de historia fundamental, ¿no? O sea, ahora lo vimos. Estuvo hablando, por ejemplo, de todo el contexto que vivió Lázaro Cárdenas antes de la expropiación petrolera, ¿no? Cómo se empezaron a organizar los sindicatos petroleros, cómo estaban exigiendo mejores condiciones laborales y, en cambio, esta resistencia que tenían pues los patrones, las empresas extranjeras, que se opusieron incluso a la Corte para dar pues estas mejores condiciones laborales. Y entonces es cuando justamente lo que comentabas, Beth, viene este decreto, ¿no? Creo que además Lázaro Cárdenas, pues tomando uno de los principales medios de comunicación en ese momento, que era la radio, ¿no? Aprovecha esta parte de la comunicación política, ¿no? Y dice, no, necesitamos explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo, por qué estamos decidiendo expropiar el petróleo, expropiar pues las refinerías, expropiar los edificios, etcétera. Y entonces es ese momento donde el poder popular, ¿no? Se hace presente, ¿no? Dice, no, vamos a apoyar con todo al presidente de la República, Lázaro Cárdenas, porque se dieron cuenta que realmente lo estaba haciendo a favor de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, justo cuenta Lorenzo Meyer que llegan con cabras, que llegan, ¿no? Con guajolotes, que llegan con anillos, etcétera, y ahí se ve, ¿no? O sea, realmente la importancia de tener un pueblo organizado, porque híjole, cualquier otro, y lo vimos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo mencionaba el presidente López Obrador al principio de su discurso, Madero, por ejemplo, ¿no? Que realmente no tuvo ese apoyo popular y que hubo una campaña de la derecha que buscó desprestigiarlo, ¿no? Decir que era espiritista, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Cuando vino el atentado en contra de Madero, pues no había un pueblo que conociera la situación y que ayudara pues a defenderlo en frente de esos poderes oligarcas y antidemocráticos que fueron los que al final pues terminaron con la vida de Madero, ¿no? Sí, a mí la verdad me parece que fue sumamente emotivo. Igual no sé si nos puedan poner el video de una de las entrevistas que hice, porque justo como estábamos diciendo, la verdad es que fue el de Nancy Cano, porque la verdad es que la gente iba muy informada sobre todo lo que estaba pasando y pues eso me parece algo muy valioso. Oye, ¿y ustedes son acarreados? ¿Alguien les pagó algo? Sí, Andrés Manuel López Obrador me pagó con devolverle la dignidad a los pueblos originarios. Me pagó con las despensas a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a los niños. Me pagó con todo lo que hace para México. Me pagó con cómo defiende a nuestro país. Es un presidente que tiene los pantalones bien puestos. El otro día, yo soy artesana también y vendo piezas de artesanía que yo hago. Un gringo llegó a mi puesto y sin decirme nada, encima de mis piezas de cartonería que hago, puso su botella de agua. Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Agarró su celular, se puso a hablar y se fue caminando. Y ni siquiera volteó a ver su botella de agua. Y yo estuve a punto de decir, bueno, pues agarro la botella y la meto en la basura. Y dije, no, espera. Si mi presidente es capaz de decirle en su cara al presidente de Canadá, al ministro de Canadá y al presidente de Estados Unidos sus verdades, ¿por qué nosotros no? Con eso me pagaron para venir aquí. Y fui y le regresé su botella. Se enojó, se molestó, pero con una gran sonrisa en la boca, como mi presidente, le dije, se te olvidó tu botella. Y se enojó. Dije, es que nos tratan como basura en nuestro propio país. No puede ser. El presidente nos está enseñando muchas cosas, a tener amor propio, a defender a nuestro país, a estar súper orgullosos. Entonces, con eso me pagaron. ¿Y hoy por qué se están manifestando o qué es lo que están defendiendo hoy? La reforma al INE, al IFE, la reforma a la Suprema Corte de Justicia, son corruptísimos, no defienden al pueblo. Lo que dijo Murayama, el pueblo no existe, pues el pueblo sí existe y estamos con AMLO y nadie nos paga más que AMLO con todo su amor por nosotros. Oye, ya va a empezar a llover, ¿aún así se van a quedar? Sí, ya traigo aquí para ponérmelo. Con todo apoyamos a AMLO porque él nos apoya a nosotros. ¿Se llama? Nancy Cano. Muchísimas gracias.
Pues mira, ahí vemos a Nancy Cano, que nos da toda esta lista de cosas que ha hecho el presidente López Obrador por las y los mexicanos y sobre todo, pues, este sentimiento, cómo la gente que se movilizó fue y se mueve desde el amor, ¿no? Desde la esperanza a que se tenga un país mejor, a todos estos proyectos, a todas estas políticas públicas que se están construyendo con la Cuarta Transformación y que además vemos a alguien que tú podías ahí en la marcha pararte y preguntarle a cualquier persona, porque hicimos varias entrevistas, y la gente te decía por qué estaba ahí, te decían qué es lo que estábamos defendiendo, por qué se fueron a concentrar ahí en el Zócalo, y todo lo contrario de estas movilizaciones, y yo creo que sí es importante ahí hacer la distinción, porque en estas movilizaciones del INE, pues tú le preguntabas a la gente por qué estaba ahí, no tenían ni idea, decían porque el INE no se toca, porque López Obrador está convirtiendo a México en Cuba y en Venezuela, una tremenda desinformación, incluso tergiversaban la información, confundían datos, no sabían de qué trataba la reforma electoral, y pues todo lo contrario, la gente que acudió de forma auténtica a esta concentración para festejar la soberanía nacional, también pues fue y se manifestó no solamente como con este apoyo a López Obrador, sino también con este disgusto a las actitudes que se tenían en los gobiernos anteriores, ¿no? A este saqueo, a la corrupción del Poder Judicial, por ahí incluso algunos hasta estaban gritando fuera Monreal, porque la gente está muy informada de todo lo que está pasando ahora en la vida pública nacional, ¿no? A mí me parece pues muy valioso que la gente vaya y que demuestre como pues sus sentires y pensares y que además pues vemos que están informados e informadas y no sé cómo viste tú, pero yo vi a bastantes jóvenes, vi a personas adultas mayores, incluso personas con sus bastones o sillas de ruedas que quisieron acudir a esta manifestación y que venían caminando. Había una tremenda alegría y creo que sí es importante decirlo porque la oposición ha traído una narrativa, han estado impulsando esta narrativa de que fue una marcha del odio, del ardor, leí un hashtag por ahí, y pues en realidad todo lo contrario, ¿no? Fue una fiesta en la que la gente pues se fue a reunir y fue a demostrar este respaldo al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación. No, odio y ardor, las narrativas que quisieron impulsar ellos después de la manifestación, ¿no? Después del encuentro, creo que justamente como dices, hubo una estrategia coordinada ahí, que vamos a hablar más adelante de ello, pero justo, ¿no? Hablando de temas de acarreo, hablando que según esto nos había impulsado el odio, y yo creo que, híjole, ¿no? O sea, lo que nosotros tendríamos, ¿no? Y tenemos las pruebas que se hizo para las marchas a favor del INE, es que convocaron a partir de las mentiras y la desinformación. ¿No? O sea, muy al contrario de lo que sucedió, justo como dice Beth, para la marcha de este sábado, ¿no? Creo que el presidente lo decía en su discurso, este es el momento en el que menor analfabetismo político hay en el país. Y lo podemos ver en todos lados, o sea, nosotros podemos ir, a cualquier espacio, ¿no? Al que vayamos, desde el señor de la tienda, desde los chavos en las universidades, híjole, en todos lados la gente habla sobre lo que está sucediendo en la política y además conocen, tienen ya, yo creo que también a partir de las conferencias mañaneras, ¿no? Tienen ya el contexto de dónde vienen las personas, qué hicieron durante los gobiernos anteriores, cuáles eran los vínculos, los motivos, los intereses que los movían, ¿no? Y eso lo que hace es que, pues a la gente ya no se le pueda engañar, ¿no? Lo pensaba también hace unos días con el tema del cártel inmobiliario en la alcaldía donde tienen su casa, ¿no? Pero a ver, durante muchísimo tiempo se pensaba, ¿no? Que la gente, que era un puñado muy pequeño de vecinos los que sabían del cártel inmobiliario. Hoy gracias al gobierno de la Cuarta Transformación y gracias también al gobierno de la Ciudad de México, se sabe el cártel inmobiliario, no solamente en toda la ciudad, sino en todo el país, ¿no? Ya tienen esa mancha, ¿no? Ese estigma de haber estado involucrados con la corrupción y pues es también un estigma que la gente ya no les va a quitar, ¿no? Y que la gente está saliendo también a protestar y pues a mostrar este descontento que tienen con ese tipo de actitudes, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que cada vez más pues se va gestando esta efervescencia social, este despertar político, el que como dices ahora, el señor de la tienda, las personas de los puestos, incluso a lo mejor nuestras tías o tíos que ahí por ahí dicen la tía panista o así, pues cada vez cada quien podrá tener sus opiniones porque ahora hay como, pues existe toda esta libertad de expresión como nunca antes la habíamos visto, pero sí también, pues
cada quien está informado de lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora que mencionas lo del acarreo, pues a mí me parece algo que ya casi es rayar en lo político, rayar en lo ridículo, perdón, que está cayendo esta oposición, ¿no? Moralmente derrotada, porque ellos sí acarrearon en la marcha de línea. A mí me tocó entrevistar a un señor que venía en unos camiones de Toluca y él me contaba que él, la verdad, pues no estaba informado de qué era lo que se proponía con la reforma electoral. Le conté algunos aspectos y me dijo que pues estaba de acuerdo, pero habría que ver. Pero me contó que él venía desde Toluca, que él era pues chofer de su camión, pero solo le habían encargado pues traer a esta gente desde Toluca a la concentración del INE, ¿no? Yo creo que la verdad está muy mal que estos opositores o estos cuantos tuiteros pues estén diciendo que había acarreo cuando en realidad ni siquiera fueron a preguntarle a la gente, ¿no? También me parece que tiene ahí algunos factores de cierto clasismo o racismo porque mostraban las fotos de los camiones, pero la verdad es que cómo quieren que se venga la gente, ¿no? Nos decía un señor que venía de Sonora que tardaron 24 horas en el camión, pero ellos querían venir a la concentración en el Zócalo y pues de qué otra forma quieren que se vengan, ¿no? Incluso nos contó que ellos pagaron con sus recursos pues estos transportes para llegar acá al Zócalo para festejar con el presidente López Obrador y pues sí me parece que han estado tratando de buscar cualquier pretexto para desprestigiar esta concentración, porque en realidad la verdad es que vimos que salió muy bien. El gobierno de la Ciudad de México informó que fueron 500,000 personas las que se concentraron en el Zócalo y pues es algo que no pudimos ver, ¿no? También por ahí vi que estuvieron poniendo varios tweets de que el Zócalo no se había llenado y también igual por ahí el gobierno de la ciudad sacó algunas fotos como de drones y se veía que las calles estaban totalmente abarrotadas. Yo estaba ahí del lado de 16 de septiembre, estábamos haciendo la cobertura y la verdad es que hubo un momento en donde ya ni siquiera se podía pasar de tanta gente que estaba llegando y pues en las fotos pudimos ver que incluso no solo el Zócalo, ¿no? Sino todas estas calles aledañas pues estaban muy llenas ya de personas que seguían y seguían llegando, ¿no? Pero no sé cómo tú has visto estos discursos o estas narrativas que han estado tratando de impulsar para desprestigiar esta concentración, ¿no? Sí, justamente como dices, ¿no? O sea, ellos ven autobuses y están tan desconectados de las formas que tiene la gente para venir a ejercer. A ver, protestar es un derecho, ¿no? Y bueno, claro, habrá quien crea que las únicas maneras de venir de otros estados de la República a una concentración en el Zócalo serán a partir de sus Homers, ¿no? A partir de, ¿no? Que puedan pagar quizá un transporte privado. Pues claro que no, o sea, por supuesto que no, la gente se mueve a partir de estos autobuses que se tienen, ¿no? Si les ponen un autobús, pues es simplemente darle la posibilidad de que también puedan asistir a ejercer su derecho de salir a protestar, de salir a apoyar esta concentración por los 85 años de la expropiación petrolera. O sea, realmente hay una diferencia muy grande entre el tema de la movilización, ¿no? Que es que estas personas puedan llegar en estos autobuses y el tema del acarreo, ¿no? El tema del acarreo viene a partir, ¿qué es lo que hacen ellos, ¿no? O sea, viene a partir de condicionarles su trabajo, viene a partir de darles algún apoyo económico, ¿no? Como vimos, también hubo imágenes, ¿no? En la primera marcha a favor del INE, ¿no? Veíamos que les estaban dando dinero, o sea, incluso hubo ahí fotografías, me parece que era de Lía Limón, que estaba ahí repartiendo algunas cosas a las personas que habían ido con ella, ¿no? Eso es acarreo, ¿no? Eso es utilizar a la gente simplemente para llenar el espacio sin informarles, sin realmente crear esta conciencia de por qué nos estamos uniendo a marchar, ¿no? Lo otro simplemente es dar las condiciones, ¿no? Mínimas, básicas para que la gente pueda ejercer su derecho. Y yo no veo ningún problema en ese sentido. Es más, justamente me parece clasista, ¿no? Pensar que todo el mundo puede llegar en sus coches privados, ¿no? En sus motocicletas, desde otros estados de la República. Pues por supuesto que no funciona así, ¿no? Entonces, creo que es momento de que rompamos con este tipo de narrativas que además justo vienen después de una gran manifestación, ¿no? Después de justo, ¿no? Que no solamente el Zócalo capitalino estaba atascado, sino también desde Bellas Artes había grandes concentraciones de gente, ¿no? Que estaban pues escuchando al presidente López Obrador, el discurso que se dio, viendo a través de las pantallas pues esta gran concentración, esta gran fiesta que se dio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido pues es importante, ¿no?
que veamos realmente el poder, la fuerza de ese pueblo organizado que se tiene y no pues prestarnos a estas pues narrativas que solamente buscan desprestigiar, ¿no? Otra de las grandes narrativas que se dio ahora en esta concentración de la expropiación petrolera fue que de manera coordinada la derecha salió a decir en redes sociales que se había quemado una piñata con la cara de Norma Piña, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y bueno, pues vimos a Denise Dresser, vimos a, híjole, tantos, no quiero ni mencionar sus nombres para no hacerles del anuncio, ¿no? Pero vimos que en una cuestión de minutos sacaron estos tweets denunciando, ¿no? Que se había hecho pues la quema de esta piñata y estamos viendo las imágenes en pantalla, ¿no? Y bueno, pues en este nado sincronizado, pues buscar decir que la concentración fue, ¿no? Precisamente para quemarle esta piñata de Norma Piña, ¿no? A ver, para empezar decirles, y ojo, a ver si se puede que me graben aquí, ¿no? Absolutamente nadie llamó a la concentración de este sábado para quemar nada. La convocatoria a la concentración de este sábado fue una concentración que se convocó para festejar los 85 años de la expropiación petrolera en un ámbito de felicidad, en un ámbito de historia, en un ámbito de festejar esta soberanía popular, ¿no? Entonces, no hay, ¿no? Ninguna convocatoria a discursos de odio. Este fue un acto, ¿no? Que ya ahorita platicaremos un poco más de eso, a ver tú también cómo lo ves, Beth, ¿no? Pero este fue un acto aislado, ¿no? Entre un mar de gente que lo que celebraba era el derecho de México a ejercer sus recursos y a ejercer su política de seguridad y su política democrática como mejor lo prefiramos las y los mexicanos. ¿Cómo ves tú, Beth? Pues sí, yo coincido, la verdad es que también voy a pedir que me graben esto porque la oposición verdaderamente dijo contra toda autoridad, menos contra las piñatas. Porque este fue un acto totalmente, como lo mencionabas, aislado dentro de todo el mar de gente que fue a concentrarse para festejar pues esta conmemoración de la expropiación petrolera y de la soberanía nacional energética que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pudimos ver? Que la oposición, buscando este pretexto de cómo entablar una narrativa para desprestigiar esta manifestación y esta concentración de gente, pues dicen que López Obrador está polarizando, que esto es un resultado de ese discurso que ha tenido el presidente, que supuestamente incita al odio, y que pues lo que pudimos ver fue pues a estas personas organizadas que incluso hemos visto históricamente, por ahí también lo mencionaban en las quemas de Judas, que para pues hacer esta crítica, para expresar este descontento social, pues hacen la quema de esta figura, que hemos visto que pues no es la primera, ¿no? También hemos visto a varios opositores por ahí en una fiesta del PAN, quemaron esta figura del presidente López Obrador, y bueno, ahí sí nadie dijo absolutamente nada, ¿no? También por ahí leí esta crítica desde la perspectiva feminista, supuestamente, que a mí me parece que no es para nada interseccional, porque dicen que en un país en el que vivimos y en el que se asesinan a muchísimas mujeres, en el que se comete este feminicidio, pues es algo simbólico que quemen la figura de una mujer, ¿no? A mí me parece que también, y seguramente van a querer cancelar mi opinión por lo que diga, pero me parece que también se está perdiendo ahí la crítica de que no es la quema simbólica de cualquier mujer, ¿no? De una mujer como tú o como yo, Cam, sino que es una crítica a una mujer que ostenta uno de los puestos pues de más poder en nuestro país. No es cualquier mujer, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que además pues es una crítica por las los distintos fallos que han habido durante su administración. Es reciente que entró como presidenta de la Suprema Corte, pero ¿por qué no salieron a decir, por qué no fue portada en el Reforma, que mientras está ahí la ministra como presidenta de la Suprema Corte, se le liberaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna justo el día que lo condena el jurado en Estados Unidos, ¿no? O tampoco salieron a decir nada cuando la Suprema Corte emitió el fallo para que se liberara al Caro Quintero. Lo mencionaba ayer. O a Rosario Robles, claro. O protegieron a Ovidio Guzmán. Es que ahí ya no es violencia. Para arriba. Claro, y lo mencionaba el presidente López Obrador en la mañanera de ayer, ¿no? Porque le vuelven a preguntar con este afán de
de que haya ahí pleito, de que haya choque entre la oposición y el presidente lo dijo, ¿no? A ver, no somos iguales, este es un acto aislado, claro que lo condeno y que pues no deberíamos dar pie a ningún acto de violencia, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí está bien decirlo, a pesar de que el presidente pues haya buscado ser políticamente correcto con este comentario, ayer sí les dijo, a ver, si van a seguir como pues enfrascándose en esta discusión, pues hay que mencionar que han sido muy hipócritas, ¿no? Porque han estado ahí diciendo que se condena, sacaron su comunicado, pero bueno, la Suprema Corte tampoco sacó ningún comunicado cuando fue lo de la guardería ABC y al contrario, ¿no? Querían proteger a estos responsables por ser pues ahí familiares de Margarita Zavala y la verdad es que a mí me parece que es sumamente hipócrita que invisibiliza toda esta organización de gente que se fue a concentrar al Zócalo y también pues decir que es una crítica que no hace caso a las tradiciones que han tenido los pueblos históricamente, que no es interseccional con la mujer de esta figura, que pues no es una mujer cualquiera, y también que omite a todas estas otras manifestaciones en las que se han quemado figuras de López Obrador, ¿no? Ahí sí nadie dice nada porque es el presidente y ahí sí nadie dice que hay que condenar esta violencia, que es por el discurso de odio, incluso se burlan, lo ridiculizan. Decía Francisco Martín Moreno, ¿por qué no queman a los morenistas Creo que de hecho en tenemos leña el verde? video. Ahí que lo pasen para que no se nos olvide que ellos son los que incitan a la violencia. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos. Ahora resulta que nosotros somos los traidores a la patria y no los que piden quemar a los morenistas en el Zócalo en leña verde, ¿no? Y bueno, por ahí también vi, sin hacerle promoción tanta como tú dices, pero creo que sí vale la pena decirlo, a Alessandra Rosaldo, que está condenando esta quema de la piñata de la ministra Piña. Ay, perdón, Alessandra Rojo de la Vega. Ajá. No, pero no dijo nada cuando Tabe, ahí el papá de Mauricio Tabe, estaba amenazando a un hombre con un cuchillo, ¿no? Es que nada más ven lo que les conviene, no sé cómo lo viste tú. No, terrible, o sea, realmente terrible ver a Francisco Martín Moreno decir esas cosas abiertamente. A mí me tocó haciendo campaña que en Aguascalientes, que alguien literalmente me dijera que si por él fuera asesinarían a todos los morenistas, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos que hace este personaje, ojo, ¿no? O sea, que Francisco Martín Moreno no es un personaje que necesite como de estas protestas populares, porque durante muchísimos años tuvo toda la posibilidad de escribir en los más altos medios de comunicación, de publicar sus libros, ¿no? En cambio, no, las personas que vimos en el Zócalo, híjole, si no expresan así su descontento, ¿no? Decía mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿cómo quieren que lo expresen, no? Con una columna en el Reforma, ¿no? Por supuesto que es una forma, y a ver, mucho ojo, ¿no? O sea, porque veíamos también las piñatas, las sacaban aquí en el programa, donde estaban quemando la cara de Ebrard, la cara de López Obrador, la cara de Duarte. A ver, claramente es una quema, ¿no? A una figura de poder. O sea, no es a la persona, no es a la forma en la que han ejercido el poder. Y yo creo que es claramente una crítica, ¿no? A que Norma Piña, pues realmente desde que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se han dado todas estas, ¿no? Decisiones en la Corte, ¿no? Que justamente pues, nos ponen de manifiesto pues, que se está protegiendo a un sistema de corrupción, ¿no? O sea, salió Rosario Robles, salió Ovidio, el tema de Cárdenas Palomino, que está ahí, ¿no? Como muy en la discusión ahorita en las redes sociales, ¿no? Decimos, bueno, pues a ver, ¿de qué se trata y de qué otra manera va a poder la gente pues expresar este descontento que tienen si no es a través de esto, ¿no? Pero creo que justamente la respuesta que dio tanto López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues fue una manera de decirles, está bien, ¿no? No les vamos a dar estas herramientas, no les vamos a dar pues estos motivos para decir que somos violentos, no, para nada, ¿no? Creo que la Cuarta Transformación siempre ha buscado
pues mostrar su descontento, mostrar su organización, ¿no? De las formas más pacíficas, ¿no? Y creo que así tiene que seguir siendo, ¿no? Creo que el sábado fue, a pesar de lo que hayan querido decir, un evento de muchísima emotividad. Yo escuchaba ahí canciones, consignas, ¿no? La gente, pues sonriente, ¿no? Celebrando, pues esta celebración que se hizo. Creo que durante la pandemia, por ejemplo, hubo muchos meses en los que no pudimos encontrarnos, ¿no? Solamente a través de las redes sociales, ¿no? Y pues claro, por supuesto que no es lo mismo que ir a poner ahí el cuerpo en la plancha del Zócalo capitalino, ¿no? Y poder generar esa unión entre la gente que piensa como una, ¿no? La gente que realmente está buscando el bienestar del país y que encuentra en estas masas, en este salir a protestar, pues una forma de identificarse, ¿no? Claro, yo creo que eso es como verdaderamente lo que están buscando invisibilizar, ¿no? Porque ahora de repente vemos que sabemos que Twitter no es todo el país, ¿no? Que además es ni siquiera toda la Ciudad de México, ¿no? Que es esta concentración de colonias, es el eje Roma Condesa. Bueno, no, pero la verdad es que yo creo que han estado tratando de ensuciar toda esta fiesta, todos estos sentimientos que se vivieron, que como dices, pues a pesar de que ya a veces podríamos ver un poco lejana la pandemia, pues sí, no habíamos tenido todo este tiempo durante el sexenio de López Obrador, durante esta cuarta transformación, para salir todos juntos a las calles a manifestarnos y pues para expresar, para acompañarnos, como ya bien lo decías, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un poco tratar de invisibilizar eso, tratar de decir, no salieron a manifestarse, salieron a expresar su odio, porque además otra vez caemos en esto, ¿no? En que la gente, la oposición dice que los que apoyan a López Obrador somos unos tontos, que el pueblo es tonto porque no fueron por su propia voluntad, fueron porque los acarrearon y fueron a expresar su odio con la quema de piñatas, ¿no? A pesar de que ya se dio una buena respuesta de las autoridades, como ya bien lo mencionabas, la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, también la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues no, ellos ignoran totalmente que la gente fue por su propia voluntad, con sus propios recursos y que se organizaron para ir a conmemorar este 85 aniversario de la expropiación petrolera, perdón, y también pues este sentimiento de soberanía, ¿no? Este sentimiento patriótico de demostrar que Andrés Manuel López Obrador le ha devuelto la dignidad al pueblo. Incluso platicábamos un poco el lunes de cómo algunos senadores en Estados Unidos pues han estado ahí fervientemente atacando al gobierno de López Obrador, pero sobre todo como atacando a nuestro país, ¿no? Diciendo que hay terrorismo porque no han sabido tener este control, sobre todo yo creo que por no querer reconocer qué es lo que pasa ya con la distribución de las drogas que llegan no necesariamente solo desde nuestro país, y diciendo que México es terrorista, y entonces incluso se propone que venga el ejército estadounidense para hacer este control, que invadan nuestro país, y muchos opositores dicen directamente que sí, ¿no? Les parece que eso es lo mejor, también opositores al gobierno del presidente López Obrador, y bueno, sabemos que el presidente ha tenido férreas críticas a esto, que ha defendido la soberanía nacional, y que fue un poco de los sentimientos que se demostraron ahí en la marcha, ¿no? De decir, no somos unos traidores a la patria como ustedes y nosotros apoyamos la soberanía nacional que tanto han defendido el presidente López Obrador, y yo creo que eso es lo que quieren dejar fuera de la discusión, ¿no? No quieren reconocer que 500,000 personas fueron con sus propios recursos y con su propia organización a demostrar este apoyo a la Cuarta Transformación al presidente López Obrador, y lo que quieren es decir que no, que somos unos tontos, que estamos impulsados por el discurso de polarización y de odio de López Obrador, que por eso hacen esta quema de la piñata, que además ahora también han cooptado un poco el movimiento feminista y se han aprovechado de esta causa legítima para decir son unos misóginos porque queman esta figura. Entonces tratan de que todo ronde de acuerdo a esta discusión y no a lo que pues fue verdaderamente importante, ¿no? Que era como lo que ya mencionabas, toda esta fiesta, esta organización, este reencuentro de toda la gente que a lo mejor no piensa igual que nosotros, pero sí que tenemos causas en comunes, que encontramos esta conjunción de ideas y que se reunieron en el Zócalo, ¿no? Yo creo que eso es lo que están tratando de invisibilizar, pero pues yo creo que no van a poder porque fue un caso terriblemente pues aislado
y que ya pues se condenó, ¿no? Incluso cuando a lo mejor sí debiera de existir una crítica pues más amplia, porque como ya estuvimos comentando, pues hay varias razones, pero sí que se dice, ok, no somos iguales y no está bien como darles ningún motivo, ¿no? Sí, no, parte, ¿no? De lo que yo creo que es importante es entender que ellos siempre van a querer imponer su narrativa, van a querer que hablemos simplemente de esa historia que ellos quieren contar, ¿no? Cuando en realidad lo que están buscando es sacarnos, ¿no? De, pues, estas verdades que estamos contando, ¿no? Vamos a ver la reacción del presidente López Obrador ante esto que sucedió. No debe de pasar eso, en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura, no salió en la prensa, ¿verdad? ¿O sí salió? Nadie se quejó. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña, ¿no? Yo creo que también lo que hace el presidente López Obrador en este comentario sí es reprobar, pero también es decir, a ver, no hay que concentrarnos en lo que ellos quieren que nos concentremos, ¿no? O sea, yo creo que parte de este coraje, de esta rabia que se dio por la manifestación de este sábado, es porque a pesar de que fue un hecho histórico que no en muchas ocasiones pareciera que no tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita, por supuesto que tiene que ver, ¿no? O sea, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha estado echando un tiro, ¿no? Para recuperar Pemex frente a lo que fue su desmantelamiento planificado, ¿no? Y por supuesto que eso les causa escozor a las élites y por eso es que vemos a gente como Denise Dresser, ¿no? Como todos estos personajes que son defensores de la oligarquía en los medios de comunicación, ¿no? Protestando. Vamos a ver, o sea, vimos, ¿no? La reforma de 2014, ¿no? Contra Pemex, ¿no? Que básicamente era su privatización. Desde años antes vimos cómo se empezaron a hacer estas subsidiarias que buscaban pues, justamente dividir petróleos mexicanos, ¿no? Y bueno, pues todo el punto de eso era llevarlo, ¿no? Hacia que fueran las empresas extranjeras las que llevaran el petróleo de México, ¿no? Entonces, pues realmente hablar, ¿no? De ese tema, ¿no? Recuperar esta memoria histórica. Y creo que hay mucha gente que luego no lo entiende, ¿no? Yo veía, por ejemplo, es que no le quiero hacer anuncio tampoco, pero bueno, uno de los jefes del cártel inmobiliario, que es ahorita diputado del PAN, ¿no? Que sacaba una imagen Dilo. a favor, ¿Quién es el Jorge Romero, ¿no? A favor de la expropiación petrolera, ¿no? Y decía, a ver, pero ¿cómo te atreves, no? O sea, si el PAN justamente nació, ¿no? Como una resistencia en contra de la expropiación petrolera. O sea, fueron ellos los que se opusieron, ¿no? A que hubiera esta soberanía, ¿no? A que se apoyara Petróleos Mexicanos, que, ojo, sigue siendo hoy una de las partes fundamentales que mantienen la economía mexicana, ¿no? Me parece que algo así como el 22%, ¿no? De cada 100 pesos del presupuesto vienen de Pemex, ¿no? Entonces, durante muchísimos años intentaron decirnos que ya se había acabado, que ya Pemex había dado todo lo que tenía de sí, que ya los petróleos de México no se habían acabado, no existían, o bien nos decían también que eran de mala calidad. Nos decían, si eran de tan mala calidad, ¿por qué había tanto interés extranjero, no? Que quería llegar a utilizar nuestros recursos de las y los mexicanos, ¿no? Obviamente no era así, pero hubo quienes fueron cómplices. Yo nada más quiero decir, ¿no? Hoy en la mañana justamente estaba buscando un poco de información de este tema, ¿no? Y me encontré un comunicado de nuestros ya no amigos de Movimiento Ciudadano en 2015, ¿no? Donde hablaban, justamente hacían una crítica a la reforma de Enrique Peña Nieto de 2014, donde decían, bueno, es que básicamente lo que están haciendo es claudicar con Pemex, ¿no? Abandonarlo, destruirlo, ¿no? Para después poderlo vender en cachitos a los privados, ¿no? Esos mismos de Movimiento Ciudadano que en ese momento lo criticaron, ¿no? Que criticaron esta decisión de desmantelar Pemex, hoy son los que se oponen a Pemex, los que se han ¿cómo se llama? Opuesto, ¿no? A todas las iniciativas, a todos los puntos de acuerdo, a todas las reformas que se han hecho, ¿no? Para recuperar Pemex contra lo de Deer Park, ¿no?
¿Por qué? Realmente no porque tengan una convicción clara en contra de Pemex. Por supuesto que no. Lo que están buscando es alejarse, ¿no?, del espectro de votantes que apoya el obradorismo y buscar más bien a votantes que están, ¿no?, con esta idea de las energías limpias, sin entender, ¿no?, que el apoyar Pemex, ¿no?, es una parte fundamental de mantener la economía de nuestro país y que no va a haber transición a las energías sustentables si no es a través, ¿no?, de mantener una economía sustentable, ¿no? O sea, una economía estable, ¿no? Y entonces ya poder invertir en energías más sustentables, ¿no? Como lo son, por ejemplo, todo lo que se está haciendo con la planta solar de Sonora, todo lo que se está haciendo con la recuperación de las hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente hablar de esa hipocresía y de esa falta de ideología que tienen algunos partidos políticos, como es Movimiento Ciudadano, pues que realmente deciden qué les importa la soberanía nacional y qué les importa la política energética a partir solamente de dónde pueden sacar más votos, ¿no? Saben que el voto obradorista está muy pegado con el tema de Pemex, ¿no? Con el tema de la defensa del petróleo, ¿no? Y entonces por eso se van, ¿no?, hacia el otro lado, ¿no? Un poco dan el bandazo. Y pues la verdad es que se ven muy mal, amigas y amigos, tener esos tipos de bandazos en política, porque ya no sabemos qué esperar de ustedes, ¿no? Y es muy importante esto que mencionas, Cam. Voy a pedir que me graben esto, porque ¿cómo no van a estar enojados si ellos mismos decían que el petróleo ya no se iba a utilizar, que lo del futuro ya eran estos coches eléctricos, como si toda la gente los pudiera comprar? Incluso decían ¿Por qué no que, tienes un Tesla? claro, ¿por qué no tienes un Tesla y ya? ¿Cómo íbamos a comprar la refinería de Deer Park si eso ya estaba muerto? Lo de hoy son las bardas. Mejor las bardas en lugar de las refinerías, porque es algo más funcional, porque el petróleo ya no iba a funcionar. López Obrador estaba haciendo una mala compra y pues resulta que en menos de un año Deer Park generó en utilidades, en ganancias, más de lo que costó, ¿no? Y vemos que ya está pues teniendo más ganancias. Hemos visto porque también por ahí Cuadri decía que el petróleo ya no iba a funcionar y que lo de hoy eran las energías limpias. Y bueno, como ya lo decías, tenemos ahora en Sonora la planta solar más grande de toda América Latina. Y además, pues hemos visto todas estas gestiones con las hidroeléctricas que se está viendo por rescatar la soberanía nacional con el petróleo y por otro lado también una transición rumbo a este plan 2030 para las energías limpias, para cuidar el medio ambiente, que también es un plan integral que ha hecho la Cuarta Transformación y que López Obrador encabezando pues todo este plan Sonora, que además pues eso es lo que fueron a defender las y los mexicanos al Zócalo, ¿no? Fueron a defender que se nacionalizó el litio, fueron a defender que se compró Deer Park y que para el siguiente año, como tantas veces lo ha anunciado nuestro presidente, vamos a ser autosuficientes en combustibles y en diésel, y que esto va a ayudar al plan antiinflacionario para que no aumenten los precios de los alimentos, porque también por ahí decían que pues que suba la gasolina no importa, ¿no? Porque no todos tenemos coche, pero sabemos que es algo que nos afecta a todas y todos, sí, el transporte, ¿no? Y es algo por lo que se ha estado preocupando el gobierno y que también salieron a defender las y los mexicanos que fueron al Zócalo, ¿no? Oye, y esta parte, por ejemplo, del litio, que además, o sea, yo creo que lo que está sucediendo ahora con el litio de México es, pues básicamente lo que sucedió con Pemex, ¿no? O sea, cuando la expropiación petrolera, etcétera, ¿no? O sea, es a ese nivel de importante, porque si queremos hablar de energías limpias, tenemos que hablar del litio necesariamente, ¿no? Porque justo sabemos, ¿no?, que lo que hace el litio es, pues, generar estas baterías que son sumamente delgadas y que permiten, pues, concentrar una gran cantidad de energía, ¿no? Lo que nos permite que algunas de las energías que son, pues menos estables, ¿no? Pues podamos concentrarlas en estas y sean pues mucho más constantes, ¿no? Sí, entonces, lo que se está haciendo ahorita con esta nueva empresa de litio para México, una empresa del Estado, ¿no? A mí me parece que tendría que ser un tema que cualquier persona que estuviera a favor de las energías sustentables estuviera apoyando. Sin embargo, bueno, vimos una oposición que se opuso, ¿no?, a toda la reforma constitucional en materia eléctrica, que justamente traía el tema del litio y que además cuando ya se pasó el tema de la ley secundaria del litio soberano, ¿no?, pues faltaron a la reunión, ¿no?, se abstuvieron de votar a favor
pues de qué se trata, ¿no? Oye, y que no se nos olvide que justo como bien mencionas, esta reforma eléctrica, ellos no la apoyaban y fue el presidente López Obrador quien tuvo que mandar esta ley secundaria para que se nacionalizara el litio, ¿no? Por ahí hasta decían como que mientras ellos estaban entretenidos en no aprobar la reforma, López Obrador pasa esta ley para nacionalizar el litio, plan porque B ellos era no en realidad el plan querían. A. Claro, ellos no querían que se nacionalizara el litio, de verdad que es sorprendente, es muy hipócrita lo que están haciendo. No, terrible. Pero oye, una de las cosas, ¿no?, que yo no quiero dejar de tocar en este programa porque me parece muy importante con respecto al discurso que dio el presidente López Obrador, fue esta, como de nuevo, ¿no?, la clase de historia que nos da el presidente López Obrador cada que da un discurso, ¿no? Y fue esta parte de la que habló sobre lo que sucedió con Lázaro Cárdenas y la sucesión de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando hablamos de las 4 transformaciones, ¿no?, no hablamos, ustedes lo saben, del periodo de Lázaro Cárdenas. Y la pregunta es, ¿por qué no hablamos del periodo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, porque Lázaro Cárdenas, por la presión, por la violencia de una derecha, ¿no?, al momento de tomar la decisión de quién lo iba a suceder, no toma la decisión del perfil más de izquierda, que era Francisco J. Mújica, ¿no? Gran hombre que fue uno de los que redactaron la Constitución, ¿no?, que estuvo peleando a favor del derecho a una educación laica, que estuvo a favor de los derechos de los trabajadores, que estuvo repartiendo, ¿no? O sea, le debemos a Francisco J. Mújica gran parte de la repartición, ¿no?, de los territorios campesinos, ¿no?, después de la revolución. O sea, él tomó esta agenda que durante muchísimos años no se había pues tomado en cuenta, él la retoma y empieza a repartir estos territorios. Pero entonces, ¿por qué no decide apoyarlo a él y decide apoyar a un perfil tan, pues, tan mediano, o bueno, tan de zigzagueo, ¿no?, como Manuel Ávila Camacho, ¿no? O sea, y entonces, muy interesante, porque creo que durante mucho tiempo, yo me acuerdo en la universidad, había un profesor de historia, saludos a mi profesor Magaña, que decía, no, es que se debió a las presiones extranjeras, ¿no?, que estaban ya en medio de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y lo que dice el presidente López Obrador, y yo coincido con él, es, en realidad no. En realidad fue esta presión que vieron, ¿no?, esta violencia con la que se desató pues la elección de sucesión a Lázaro Cárdenas, y entonces es por eso que termina optando pues por un perfil que era pues mucho más de derecha, ¿no?, que un perfil que podía profundizar pues esta tercera transformación, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé pensando mucho en este tema, no sé, yo claramente veo un mensaje que le están mandando a las corcholatas, ¿no? Pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo viste esta parte, ¿no?, de ver pues esta historia, ¿no?, llevada a lo que viene ahora para la sucesión de Andrés Manuel López Obrador? Sí, yo creo que López Obrador, como ya lo comentábamos el lunes, pues ha tratado de ser muy cuidadoso con los mensajes que da, ¿no? Pero sí ha enviado, pues sí, profundos mensajes diciendo que realmente no importa el individualismo, ¿no? Lo que importa es que exista esta continuidad a la transformación. Y yo creo que es lo que hemos platicado con mucha gente, ¿no? Toda la gente lo que ha estado buscando, en lo que se ha estado concentrando, es en que exista una verdadera continuidad, ¿no? Independientemente de la corcholata a la que apoye cada quien, el que sea su gallo, pues, la gente lo que busca es que exista una verdadera continuidad a la transformación, que pues ya no vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente y decir que México no es colonia ni protectorado, es un país libre y soberano, pero sí que llegue alguien más que siga defendiendo nuestro país y que esté a la altura, ¿no? Yo creo que López Obrador algo que siempre dice es que hay que tener memoria histórica para aprender del pasado y pues mirar hacia un futuro, ¿no? Para tener esperanza en el porvenir. Y yo creo que ahora a quien llegue no le va a tocar solo la reforma judicial, que también va a ser un pendiente urgente, ¿no? Así es. Sino que también va a tener que seguir a la altura de lo que está haciendo López Obrador, defendiendo la soberanía de nuestro país y que sobre todo le pueda dar continuidad a estas bases que él mismo lo ha dicho, que ya se han ido sentando con la transformación. Le va a tener que dar continuidad a todas estas demandas históricas, porque López Obrador llega como producto pues de este descontento social, pero también de esta lucha enorme histórica
que viene desde Benito Juárez, que viene desde Lázaro Cárdenas y que ahora pues también va a tener que continuar, ¿no? Y yo creo que lo que sí nos va a dejar López Obrador, este legado de la Cuarta Transformación y esta revolución de las conciencias, pues no va a ser solamente toda, y no digo solamente como minorizándolo, pero no solamente todas estas cosas que se han hecho durante la Cuarta Transformación, sino también a un pueblo informado y organizado y politizado que a quien llegue le va a exigir que se rindan cuentas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y es algo que vamos a tener que estar exigiendo, sea la corcholata que quede. Y que habría que preguntarles, ¿no? O sea, porque Claro. creo que les han hecho muchas preguntas de, oigan, van a seguir con Que las no nos mañaneras, mientan. etcétera. Sí, o sea, por supuesto que es importante que sigan con las mañaneras, Claro. con esta rendición de cuentas, ¿no? Pero preguntarles, a ver, ¿quién de ustedes está dispuesto, ¿no?, a dar trámite a una reforma constitucional como la que quedó pendiente, ¿no?, de la ¿Quién se va a soberanía aventar la del energética? Poder Judicial? ¿Quién se va a aventar la del Poder Judicial o toda la que falta del INE, ¿no? Claro. O sea, porque son agendas que yo creo que son las que han hecho que la gente, ¿no?, que el pueblo realmente apoya al presidente López Obrador. Gran parte del voto de 2018 vino por esas promesas de, por ejemplo, la defensa del petróleo, ¿no? Que fueron las que ayudaron a congregar a gran parte de la población, ¿no? Gran parte de la militancia de Morena, ¿no? Te dice, nosotros estuvimos en el tema de la defensa del petróleo, estuvimos recorriendo el país, etcétera, ¿no? Entonces, pues tener una corcholata o tener una sucesión que no comparta estas agendas, pues realmente no sería una continuidad de la Cuarta Transformación, ¿no? Y justamente para que no suceda lo que sucedió con Lázaro Cárdenas y este perfil, pues que realmente no dio continuidad a sus políticas, no solamente del tema de la expropiación petrolera, pero por ejemplo también de educación y formación de cuadros con una formación pues mucho más con justicia social, ¿no? Todo el tema del reparto ejidal, etcétera, ¿no? Pues eso no fue darle continuidad. Entonces necesitamos realmente que estos perfiles, como bien dices, ¿no?, se comprometan desde ahorita, ¿no? Poderlos comprometer, no sé, a partir de unas entrevistas que nos puedan dar. Tienen abierto nuestro programa cualquiera de ustedes que Oye, quiera sí venir hay a dar que su invitar a las entrevista. corcholatas porque yo he visto que por ahí algunos dicen que sí van a dar continuidad, pero con cambio. Entonces, ¿cómo es eso, no? Porque es Ya. medio incongruente, o es continuidad o es A mí no cambio. me gusta que digan continuidad con cambio, porque No, a yo mí creo que tampoco. lo que necesitamos es continuidad con profundización, ¿no? Continuidad con Totalmente. profundización. Sabemos, a ver, que el país no se va a arreglar en 6 años, ¿no? Un país que viene lacerando, afectando durante todo el periodo neoliberal, en todos los temas, ¿eh? O sea, estamos hablando de temas energéticos, pero estamos hablando en temas democráticos, pero estamos hablando, híjole, de todos, Todo. el tema de las desapariciones, de la violencia, por supuesto que no se puede arreglar en 6 años, Exacto. ¿no? Pero necesitamos a alguien que diga, bueno, ya hubo este buen trecho, ¿no? Se han logrado el tema, por ejemplo, de los programas sociales a mí me parece fundamental. El tema, por ejemplo, de evitar la condonación de impuestos a mí me parece clave, ¿no? Bueno, ya vimos que ya se puso un alto a este tema de condonación de impuestos. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Sigue entonces hacer una reforma al SAT? ¿No? ¿O qué es lo que va a seguir? ¿Cómo podemos hacer para seguir promoviendo pues esta progresividad de los derechos, ¿no? Y que realmente cada uno contribuya con respecto a lo que gana, por ejemplo. Sí, y yo creo que es algo que vamos a seguir comentando y esperamos que ustedes también nos digan qué piensan sobre esto, cuáles son sus ideas y también pues saber qué opinan de Tiempo de Morras, este programa que estamos muy emocionadas y muy contentas de hacer en este gran espacio que es Sin Censura TV, que es una trinchera con la información, comprometida con la honestidad y con hacer verdadero periodismo. Y pues esperamos que nos estén siguiendo y que nos vean lunes, miércoles y viernes por acá en Sin Censura TV. Pues nos vemos entonces el próximo viernes. Ahí pónganos sus comentarios, todo lo que piensan. Y les agradecemos muchísimo que nos estén sintonizando. Nos vemos el viernes en Tiempo de Morras.